Bueno, entonces vamos a empezar, listo. Yo te voy a presentar y las personas que están en Zoom pueden hacer las preguntas al final. Listo. Listo. Vamos a empezar con la presentación de titulada Análisis contrastivo de la Epístola 1:6 de Horacio. Apuntes en torno a tres traducciones del latín al español, inglés y francés, por Juan Pablo Arias Escobar. Juan, entonces tienes 30 minutos, 20 de presentación y 10 de preguntas. ¿Listo? Dale, Juan. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Yo voy a estar hablando del trabajo que he venido desarrollando este último año, que hace parte de Filología Hispánica de la Universidad de Antioquia, específicamente de la seccional Oriente. Muy bien, antes de comenzar, quisiera compartir esta cita del Brocense, gramático estudiado por toda la tradición hispánica, tanto peninsular como americana, Andrés Bello, Cuervo. Y bueno, traduzco rápidamente. Siempre creí ser de mayor diligencia traducir escritos ajenos de otras personas, alien scripta, que componer o crear nuevos por propio ingenio. Eh, bueno, antes de hablar del análisis contrastivo que hice en mi trabajo, quisiera contextualizar un poco, y es el tema del latín, que puede en estos momentos, sobre todo en nuestro contexto, sonar algo exótico, pero el latín siempre se ha cultivado tanto en la Universidad de Antioquia como en las universidades de Bogotá. Acá coloco tres personajes que fueron rectores de la Universidad de Antioquia: Liborio Mejía, José Félix de Restrepo y Francisco Caldas. Allí abajo encuentran, simplemente por curiosidad filológica, el título de la tesis de José Félix de Restrepo, Filosofía de Cátedra Obtinenda, para obtener la cátedra de filosofía. Se discute propugnatur la siguiente cuestión: cada ser vivo, omne vivens, eh, viene o nace de una semilla, exémine. Esto simplemente para decir de nuevo que en la universidad siempre se ha cultivado el latín desde sus inicios. Pues por razones de tiempo no puedo quedarme más en este tema, simplemente voy a decir tres cosas, y es que se ha estudiado en la Universidad de Antioquia desde la fundación. En la universidad se empezó a enseñar teología, filosofía y gramática. Esas fueron las cátedras iniciales de la universidad. Y cuando digo gramática es sinónimo de latín. Hasta el siglo XIX hablar de gramática era hablar de los estudios latinos. Bueno, en 1918 José Félix de Restrepo promulgó el primer estatuto. El capítulo cuarto está dedicado a la latinidad, donde se menciona a Horacio como uno de los autores estudiados, precisamente el autor que yo desarrollé en mi trabajo, en mi análisis contrastivo. Y también quiero decir que las primeras ideas independentistas y educativas en Colombia se hicieron realidad con hombres que estudiaban letras, especialmente las latinas y francesas. De hecho, José Félix de Restrepo, pues, fue profesor de muchos personajes que nosotros ahora llamamos los padres de la patria: Francisco Sea, el mismo Caldas, etcétera. Bueno, ya entrando al análisis contrastivo, el problema que yo me planteé es, bueno, ¿cómo estamos leyendo a los clásicos, cierto? Muchas veces los leemos desde traducciones, pero allí surgió pues el interés de ver precisamente qué estaba pasando en esas traducciones, que muchas veces digamos, analizamos por venir de una lengua antigua, específicamente del griego y del latín. Yo en mi trabajo, en el análisis que hice, me basé en los niveles sintáctico y semántico, pero hubiera podido pues trabajar otras cosas. El campo es muy amplio. La pregunta de investigación es: ¿qué diferencias y similitudes presentan las traducciones de Horacio de la versión latina? Bueno, yo para este trabajo tengo tres justificaciones. La primera es una lingüística. Pues buscamos, o al menos en este trabajo, entender eh, esas traducciones, qué fenómenos tienen, qué rasgos significativos tienen. Son traducciones del siglo XIX, ya más tarde hablaré de ellas. Tengo una justificación pedagógica.
ya que el análisis contrastivo permite comprender más fácilmente textos complejos. No es lo mismo leer un texto en latín a leer un texto, por ejemplo, en latín y tener traducciones en lenguas modernas. Claro que es una ayuda, es un mapa para llegar a ese texto original y una histórica, puesto que se analizarán los elementos extratextuales que llevaron a los traductores a escoger determinada palabra o giro lingüístico. Muy bien, el objetivo general es determinar las variaciones entre las traducciones de la epístola del libro 1, la sexta de Horacio, de latín al francés, español e inglés. Los objetivos específicos: contrastar las traducciones del escritor Horacio, fuente continua de reinterpretaciones en la tradición literaria de Occidente. Menciono simplemente, por ejemplo, el Carpe Diem, que se suele incluso aún colocar en redes sociales. Pues bueno, eso viene de Horacio. En las películas también están plagadas de referencias. Describir los procedimientos aplicados por cada traductor para traducir los elementos estilísticos de la obra original. Y por último, reconocer los factores extratextuales, tanto de la obra original como de las traducciones, que configuran el contexto de creación y de recepción. Bueno, yo en mi trabajo también hice un estudio de los estudios clásicos, digamos, sintético, en las tres lenguas que trabajé en esta investigación. Pues acá por el tiempo voy a mencionar simplemente una cita muy famosa del Quijote para hablar de España. Y bueno, la voy a leer. Osaré yo jurar, dijo Don Quijote, que no es vuesa merced conocido en el mundo enemigo, siempre de premiar los floridos ingenios ni los loables trabajos. Qué de habilidades hay perdidas por ahí, qué de ingenios arrinconados, qué de virtudes menospreciadas. Pero con todo eso me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, no son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de las. Esto puede sonar un poco despectivo para el trabajo de un traductor moderno, pero hasta el siglo XIX, pues las lenguas que se cultivaban en las universidades, digamos, las lenguas cultas eran el latín y el griego, especialmente el latín, y como ya venía diciendo, también en nuestro contexto. Bueno, para hablar de Francia, simplemente quiero mencionar un famoso evento en la historia de la literatura, es la querella entre antiguos y modernos. En la Academia Francesa se dividieron dos grupos: unos defendían los estudios latinos y griegos y otros decían que se debían olvidar, debían pues crear cosas nuevas y dejar esos estudios vetustos a un lado. Mencionó el caso de Boileau, miembro de la Academia a finales del siglo XVII, que compuso el Art Poétique, teniendo el ejemplo del Ars Poética de Horacio, también conocida como Carta a los Pisones. Curiosamente, pues esta obra francesa fue traducida por un colombiano, José María Salazar, de Río Negro, en 1810. Es decir, en una fecha muy temprana. En Colombia pues siempre ha habido una reflexión traductológica, siempre ha habido traductores, bueno, y eso es conocido especialmente de la lengua francesa. Muy bien. En Inglaterra, este afán por imitar, por trabajar a los antiguos, llegó un poco más tarde. Quiero decir algún paréntesis, y es que lo que nosotros conocemos como el Renacimiento en la historia no es más que el redescubrimiento de los antiguos, de los textos clásicos, especialmente de muchos textos griegos que se desconocían hasta la época. Pero bueno, volviendo ya a Inglaterra, digamos que en el siglo XVIII empezó este afán por hacer obras literarias teniendo en cuenta los trabajos de los antiguos. Menciono el caso de Pope, que además de traducir a Horacio, tradujo a Homero. em, y bueno, voy a leer acá una pequeña anécdota que aparece en la historia de algunos historiadores ingleses. Es con las imitaciones horacianas de Pope como el género llega a su esplendor, pero tanto la teoría como la práctica de esta forma de traducción estaban ya plenamente desarrolladas desde el siglo pasado. En el prólogo de Ovid's Epistles Translated, Dryden escribió que el creciente alejamiento de la traducción literal, palabra por palabra, lo que Cicerón llamaba verbum pro verbo,
condujo uno de nuestros célebres ingenios, Sir John Denham, hacia la creación de una nueva manera de verter a los autores clásicos de nuestra lengua, llamada por este último imitación, ¿cierto? Ellos creaban sus obras literarias, no eran exactamente, digamos, traducciones fieles, para utilizar el término que se usaba en la época, sino que las llamaban imitaciones. Bueno, yo en mi trabajo utilicé este marco teórico, me ayudé de la estilística, Binaida, Arbelnet, Malblanc y Vázquez Ayora. Estos autores han trabajado sobre todo lenguas modernas, pero yo intenté aplicarlo para el latín específicamente. Y también utilicé obras gramaticales, pues la gramática de nuestra lengua, la gramática de la Real Academia Española. Para el francés utilicé Le Bon Usage de Grévy, para el inglés la obra de Jespersen, Modern English Grammar and Historical Principles, y para latín, Pinster, una obra que intenta, digamos, poner a la disposición de los estudios latinos todo lo que la lingüística moderna ha hecho, la pragmática especialmente, la semántica, que son disciplinas que nos llevan más de 200 años, pues, comparado con la sintaxis y la morfología que se han sido estudiados pues, muchísimos años más. Bueno, yo utilicé, volviendo al tema de la estilística, los procedimientos que entre traductores son muy conocidos. No me voy a quedar acá, simplemente los voy a leer. Traducción literal, transposición, modulación, equivalencia, adaptación, amplificación, explicitación, omisión, compensación. Yo en mi trabajo digamos que usé esto, pero con ejemplos desde latín, no desde lenguas modernas. Bueno, entrando ya a la metodología, este trabajo se hizo con un enfoque cualitativo y de tipo exploratorio descriptivo. Y básicamente, ¿qué fue lo que hice? Pues esto, una contraposición de traducciones en un primer momento, una gráfica de los procedimientos que acabo de leer, después de hacer un análisis pues, detallado de las traducciones, ya voy a hablar de ellas, eh, el análisis de eso que encontré y una discusión gramatical. Bueno, para la elección del corpus, tuve en cuenta dos factores. Primero, que fueran traducciones que estuvieran en colecciones ampliamente leídas. Hay muchas traducciones de Horacio, pero quería trabajar, digamos, con traducciones que hubieran sido leídas por bastantes personas y que fueran del siglo XIX. No encontraba pues como mucho sentido em, comparar una traducción del siglo XX con una del siglo XIX. Entonces mantuve, digamos que este rango temporal para hacer la comparación. Bueno, del francés tomé la traducción de Theodore Guiard. Es una traducción que hace parte de la colección de Nizart. La colección de Nizart, pues bueno, cuando Colombia dejó, en Colombia dejaron de circular los libros españoles, hubo digamos, un crecimiento de los libros, de las lecturas en francés. Entonces, esta colección es supremamente importante porque personajes como Andrés Bello, Rufino Cuervo, Miguel Antonio Caro, Rafael Pombo, pues leyeron precisamente estas traducciones que tenían también el texto latino allí a un lado. Para el inglés utilicé la traducción de la colección de Love. La traducción fue por Henry Fairclough y es una traducción, digamos, canónica, especialmente en esa lengua. Las traducciones de Love son las que se suelen utilizar en las universidades, no solo los filólogos, sino también los historiadores, los filósofos, los psicólogos y sociólogos, bueno, en general las personas eh, que están, digamos, en el campo de las humanidades. Son ediciones hasta el día de hoy geniales porque vulgarizaron la verdad, compartieron al mundo académico los textos griegos y latinos que solo eran conocidos por los filólogos que sabían estas lenguas. Para la versión en castellano, utilicé la traducción del expresidente Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro, digamos que aparece mucho, sobre todo en los estudios de nuestro país, en trabajos de historia, de política, eh, pero, pero mi interés también iba por mirar la obra filológica, ¿cierto? Él fue, de hecho, un gran filólogo, conocía muy bien el latín, el griego, eh, y bueno, por eso decidí tomar también esta traducción. Además que para el siglo XIX era el único
que había traducido todas las cartas o las epístolas de Horacio al español. Ahora tenemos las traducciones de Gredos, pero para esa época especialmente pues, tenía un mérito muy especial. Y para el texto latino, una versión alemana moderna del año 2008, Klinger, para ver todas las variaciones y todas las lecturas de Horacio tenemos eh, pues testimonios escritos desde el siglo XV, entonces hay muchísimas lecturas de esta misma carta o epístola. Bueno, aquí está básicamente lo que yo hice, dividirlos en fragmentos. Voy a leer simplemente el texto en latín y el texto en español por cuestión de tiempo. Nil admirare proper res est una numici, solaque quae posit facere et servare vatum. Y en español, nada dársenos de nada numicio es la única cosa con que la vida dichosa puede hacerse y descansada. Es un tema filosófico de la apatía, ¿cierto? De no dejarse afectar ni en situaciones muy positivas ni en situaciones muy negativas y siempre mantener de nuevo esa serenidad en el alma. Es un texto, la verdad, muy bello. Entrando ya a los resultados, pues acá en azul está la lengua inglesa, en naranja la francesa y en gris el español. Encontré pues que la traducción inglesa era mucho más literal, o sea, el traductor Fairclough se apoyaba de la traducción literal y eso también tiene sentido porque pues es un texto, digamos, enfocado para estudiantes. A diferencia de la francesa e inglesa perdón, española, francesa y española, que son textos, podríamos decir, más literarios. Bueno, yo dividí la sección de discusión en tres. La primera es el latinismo, que les muestro un cuadro donde podemos ver cómo ha cambiado la palabra original en latín, la última que está allí, stupor. En español encontramos en la traducción estupor, en francés stupeur y en inglés stupor. Hay muchos más latinismos. Yo acá simplemente presento algunos: omnímodo, felice, Fausto. Y no solo hay latinismos morfológicos, que son los que se suelen resaltar mucho desde el latín, pero también hay sintácticos, eso es muy importante. El estudio del latín y el griego no es una cuestión solo de raíces, sino también de sintaxis, de prosodia, de semántica. Y bueno, acá coloqué algunos. He who, ¿cierto? He who watches, aquel que ve, quien ve. En francés diríamos celui qui, en español quién ve o el que ve. Y todo eso viene del latín, de la estructura del latín qui. Lo mismo pasa con estas estructuras de there are who gaze, en francés diríamos il y a des gens qui, y el verbo en indicativo, y en español hay quienes miran o miren, y eso viene de nuevo del latín. Bueno, también la segunda sección pues la nombré arcaísmos. Encontramos en la traducción, por ejemplo, a right en lugar de properly, ya para el siglo XIX era un arcaísmo, y whither en lugar de to what place, ¿cierto? ¿A qué lugar? En español, Fausto, calla en lugar de caiga, como hablaban o como escribían los autores del español del siglo de oro, Cervantes, Lope de Vega, de Quevedo, en fin. Y miren también sintácticos, algunos sintácticos: this said en lugar de this is said, in what wise en lugar de in what way, de qué manera. En francés tenemos vis en liesse, viven felizmente, en dicha. Y también allí coloqué un ablativo absoluto, les yeux hagards, porque también es muy interesante ver desde el latín cómo las estructuras han pasado a las lenguas modernas, incluso en las lenguas germánicas, como el inglés. Pues en inglés lo llamamos nominativo absoluto, son más escasas estas estructuras, pero todavía se encuentran en contextos especialmente literarios. Y por último, en mi trabajo hablé sobre el tema de las partículas. Simplemente traté el tema del quote. Yo quiero pues mencionar que también es importante como ver traducciones como ideas para seguir estudiando, para crear preguntas de investigación en las mismas lenguas que cultivamos. Yo me hacía la pregunta: ¿será que en latín es igual quod, qui, nam? ¿Será que en inglés es igual for, because, since, as, como conjunciones causales? En francés, parce que, puisque, que, en español, porque, pues, puesto que, ya que, siendo que, hay muchas más. Yo en mi trabajo lo desarrollé. Y bueno, las conclusiones a las que llegué fueron de dos tipos. La primera, del tipo endógeno,
las llamo así porque están, digamos, en mis objetivos. La primera conclusión es el cotejo de traducciones permite una descripción detallada de obras basadas en el texto original de Horacio. Los análisis contrastivos desde el latín ofrecen oportunidades para observar fenómenos en diferentes lenguas, partiendo de un punto claro de referencia al latín, ¿cierto? Y cada traducción de Horacio tiene patrones marcados que pueden ser de más o menos interés según el propósito buscado. También se menciona la utilidad de una traducción literal como herramienta escolar para comprender una correspondencia exacta entre el texto original y la interpretación, ¿cierto? Porque una traducción sea muy literal no significa que es una traducción mala, sino que cumple o sigue un propósito, tiene un propósito diferente. Y eso lo podemos, digamos, aprovechar ¿por qué no? En una clase de lengua extranjera o en una clase de literatura, pues buscar otra traducción como la española y la francesa, que digamos se apartan más del original, pero demuestran también, tienen allí esa voz del traductor, muy importante. Y las conclusiones, pues, de tipo exógeno, tengo otras dos que creo poder defender después de haber hecho este trabajo. La primera es que se puede decir que un aprendizaje de latín previo al aprendizaje de otras lenguas es beneficioso. El conocimiento de las raíces y estructuras muchas veces son comunes en las lenguas europeas. Obviamente, si usted quiere aprender alemán, tiene que estudiar alemán. Si usted quiere aprender francés, tiene que estudiar francés. Pero sí creo que el latín ayuda bastante, especialmente a esas personas que quieren dominar varias lenguas, leer en varias lenguas, en 5, 6, 7, 10 lenguas. Eso es posible y el latín puede ayudar bastante a eso. Y la segunda de carácter exógeno, la segunda conclusión, pues la importancia de la gramática tradicional en los análisis lingüísticos modernos. Se destaca que la gramática tradicional fue crucial en la evolución hacia la ciencia del lenguaje en la época contemporánea. Se subraya que los análisis gramaticales son útiles para el estudio de obras literarias e idiomas en general. Obviamente, ahora en nuestros tiempos prima el enfoque comunicativo en las lenguas, está bien, es lo principal, comunicarse, pero también, sobre todo en registros literarios, creo que la gramática ayuda bastante a comprender esos textos. Y bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. La tuve que resumir bastante, utilicé referencias de americanos, Bello, de nuevo Caro y Cuervo, los trabajos gramaticales, acá solamente presento algunas y muchas gracias, les dejo mi correo por si hay de pronto también dudas, además de este espacio sobre latín, sobre aprender latín y griego, y no sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que acabo de decir. Muchísimas Listo, Juan. gracias. Juan, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante el análisis contrastivo de las lenguas que hiciste. ¿Alguien tiene en el chat o de los asistentes en Zoom, alguien tiene alguna pregunta? No, no hay preguntas. Entonces, Juan, tienes todavía 5 minutos si quieres dar Bueno. unas final remarks ahí. Sí, yo pues como decía, tuve que recortar bastante acá lo que hice en mi trabajo en la exposición, pero tenía algunas diapositivas más y es, por ejemplo, los falsos amigos que los profesores de lengua solemos mencionar mucho en las clases, pues que en realidad son cognados, palabras que nacen en un mismo momento y por razones históricas se dividen. Yo creo que el latín ayuda bastante a comprender este fenómeno, sobre todo de nuevo, entre varias lenguas. Coloco el ejemplo acá de pretendere, que en latín significaba poner delante. En inglés, pretend pasó a significar imitar o fingir. En francés, el cognado es muy diferente, significa afirmar o asegurar. Esto simplemente por colocar un ejemplo de los estudios semánticos que uno puede entender ampliamente desde el latín en lugar de aprenderse largas listas de palabras, ¿cierto? Que suelen ser pues las formas en que aprendemos lenguas modernas, mirando estas diferencias. Juan Felipe Zuluaga tiene la mano levantada. Eh, Juan, ya puedes hablar. Juan Felipe. Vale. Buenas tardes. Pues primero que todo, muchas gracias a Juan Pablo. Ayer estuvimos también en una sesión muy similar con este mismo tema. Yo sé que él ya ha mencionado que es estudiante del pregrado en Filología Hispánica, pero sus intereses pues se han ido mucho por el lado de la traducción y bueno, de las lenguas.
y también en parte por el asunto del latín y de las lenguas clásicas, pero a mí me gustaría que contara un poco más a fondo cuáles fueron digamos, las motivaciones que lo llevaron a tratar específicamente esta epístola, pues porque obviamente no es tan natural que se escoja este tipo de corpus y tampoco es tan natural que se escoja un análisis contrastivo en las lenguas, digamos, seleccionadas. Bueno, en un análisis contrastivo multilingüe, que es, digamos, algo que llamó la atención de en su momento la evaluadora que tuvo y también pues de algunas personas que nos han comentado por fuera de la defensa. Entonces, Juan, ¿podrías contarnos un poco qué te motivó a seleccionar específicamente esta epístola dentro de todos los demás textos, tanto líricos como de otros géneros que hay en latín? Sí, profesor. Bueno, como interés, el interés de leer filosofía. Sí quiero mencionar algo, y es que nosotros ahora solemos, sobre todo por vivir en una época de especialidades, solemos hacer diferencias entre lo que es, por ejemplo, el traductor, el filólogo y el filósofo. Pero esa diferencia hasta cierto punto es moderna. De hecho, la primera persona que se llamó filólogo en una lengua moderna fue Wolf, un alemán que cuando se fue a inscribirse en la universidad, a un seminario, en lugar de colocar estudiosus filosofía, estudioso de la filosofía, por rebeldía colocó estudiosus filologia, estudioso de la filología. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hasta cierto punto, yo sé que tenemos enfoques diferentes, pero también tenemos cosas muy parecidas y es tratar, por ejemplo, los textos. En mi caso, y en este trabajo fue el interés también por conocer un poco de la filosofía antigua de Horacio. Listo, Juan. Muchísimas gracias, Juan, por tu presentación. Les recuerdo que ahora seguimos con un break para descansar un poquito y volvemos a las 4:10 con otra presentación de otro trabajo de grado. Listo, entonces nos vemos aquí a las 4:10.